también a Lara Maximovic y al doctor Alfredo García Alix y sus colegas de la Fundación Mene, que también van a disertar, brindar muchas actividades docentes. Antes de comenzar, yo tengo que nombrar equipos, voy a nombrar equipos, declaro potencial conflicto de interés. Yo trabajo part-time para una compañía que se llama Máximo, de California, y tengo un salario part-time. Aparte de otras cosas, como ser el director médico general de CIBEN. Hace mucho que trabajo en oxigenación neonatal, en realidad en oxigenación general, desde que fui instructor de fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero enfocado en la neonatal hace más de 3 años. Nunca he recibido fondos para investigar de Máximo, sigo sin recibir fondos para eso, no recibo honorarios por dar conferencias, no tengo acciones y mi salario no tiene nada que ver con las ventas, y es un salario part-time. Los datos que ustedes van a ver se basan en publicaciones con revisión de pares que incluyen miles de recién nacidos. Antes de empezar, muy brevemente, estamos todos afectados en esta pandemia, seguimos afectados, algunos hemos tenido familiares, amigos que han quedado muy dañados o han fallecido. Pero en este caso el tema neonatal, la pregunta es si somos humanos, porque lo que esto ha mostrado en el cuidado neonatal es que nos hemos olvidado de cosas muy marcadas basadas en la evidencia, que por supuesto no son biológicas o fisiológicas si quieren, como vamos a hablar hoy aquí, pero no podemos abandonar el cuidar a la madre y al bebé como corresponde, más allá de que haya un virus por ahí dando vueltas y dañando al mundo. Entonces el concepto es que la medicina sin humanidad no es medicina, esto se ha dicho desde hace 500, 600 años, y yo pienso que la enfermería sin humanidad no es enfermería. Y si nos falta humanidad, cuidando recién nacidos, aún mirando el oxígeno en el cerebro, lo que estudiamos hoy y otros días, ¿qué nos queda? Porque realmente creo que todos estamos convencidos que la neonatología sin humanidad no es neonatología, ¿sí? Así que estas cosas no se pueden impedir. Los llantos de madres por impedir el contacto temprano ha sido terrible. Y el contacto temprano, como todos sabemos, la neonatología desde hace mucho, es fundamental en cuanto nace y luego en alojamiento conjunto y por supuesto cuando se va a la casa. Pero es imprescindible esto. Ya en 1907, Pierre Boudin, que inicia las cosas con la incubadora y demás en la neonatología, escribió que las madres que son separadas, y yo puse en mayúsculas son, porque las que las separamos somos nosotros, y en aquel caso eran ellos, pronto perdían todo interés por esos niños a quienes no podían alimentar o no podían acariciar. Y les decía lo de las lágrimas, y acá ven, mujeres llorando y niños llorando. Los recién nacidos lloran. Estoy seguro que en algún momento llorarían menos si la madre los acurruca, los apaña, les da besitos, los toca y los alimenta. No podemos seguir siendo bastante inhumanos como ha pasado al inicio de esta pandemia, pero lamentablemente sigue pasando en muchos lugares y tenemos que evitar estos llantos y estas lágrimas innecesarias. Nosotros hace un tiempo escribimos esto, si ven de pie, y realmente es algo que no tiene mucha ciencia, pero está basada en la evidencia. Así que si no lo tienen pueden consultar a CIBEN, porque esto es lo que realmente hace falta, más allá de muchas cosas que se han escrito. Nosotros desde marzo estamos tratando de mencionar de que no pueden hacerse cosas que se han recomendado por diversas organizaciones que interrumpen, impiden, arrancan al hijito de su madre o a la madre de su hijito. Entonces ahora sí voy a entrar en el tema de hoy, qué es la monitorización de la oxigenación tisular, cómo trabaja, cuán precisa es, cuáles son las bases fisiopatológicas, y recuerden que voy a hablar mucho de la multidimensión. Entonces, el video, ¿no? Bueno, acá lo que quiero decir es que la oxigenación de los tejidos es muy compleja. No es mi intención hablar de la oxigenación de los tejidos, porque si no, se nos irían 3 horas. Pero insisto con el concepto de multidimensional y multifactorial. Multidimensional y multifactorial. Entonces, todos sabemos que la PO2
que es importante, pero es poco importante. Por eso lo pongo en grisecito y bajito. Es mucho más importante la concentración de hemoglobina o el valor de PCO2 o la temperatura para la oxigenación de los tejidos. Y hay muchas cosas que medimos, pero lo que más medimos hasta la fecha es probablemente la presión arterial, la CO2, la saturación y tal vez, y de eso hay otra conferencia con el índice de perfusión. Pero hay muchas cosas, sobre todo en esta diapositiva, que no hemos medido, se han estudiado, lo leemos en artículos, que es la entrega y el consumo de oxígeno. Pero el punto que nos tiene que quedar claro es que la oxigenación de los tejidos, en los estudios que se han hecho en células y animales, puede ser adecuada si muchos otros factores de la multidimensión están adecuadamente funcionando, con una PO2 local a nivel de esas células, a nivel de esos tejidos, de 4 milímetros de mercurio, y la más alta parece que es 20. Porque hay fenómenos locales, hay la distancia entre el último más pequeñito capilar y la mitocondria, por ejemplo, la cadena respiratoria, que no tenemos ni idea en la clínica. Y por eso, si nosotros podemos medir la oxigenación tisular de alguna manera, toda esta multidimensión va a estar funcionando, pero nosotros vamos a más o menos guiarnos mucho mejor que simplemente tenemos opiniones de lo que puede estar pasando. Entonces, esto es multidimensional: saturación, concentración de hemoglobina, PCO2, pH, temperatura, resistencia cerebrovascular en el caso del cerebro, por ejemplo, la resistencia vascular sistémica, la posición de la cabeza, la posición del cuello, la presión intracraniana, que cambia en muchos bebés, con posiciones de la cabeza, extensiones del cuello, y con el llanto, y con muchas otras cosas más. La presión venosa central prácticamente no se mide mucho en la práctica neonatal en muchos lugares. En otros se mide algo más. Se mide la presión de la vía aérea, mean airway pressure en inglés. Se mide la presión sistémica. Se mide el gasto cardíaco, muy poco y no en forma continua. Se mide la frecuencia cardíaca, sí, pero hablamos de la volemia, hablamos del volumen sistólico, y hablamos de eso, pero cuando uno hace una ecocardiografía funcional o lo que sea, la hace por un rato, no tiene estos datos en forma de tratar de evaluar la oxigenación tisular en forma continua y no invasiva. Entonces, insisto con la multidimensión. Todos hablamos de la precarga, la postcarga, cómo se contrae, qué es el inotropismo, cómo se relaja el miocardio, o sea, el lucitropismo. El volumen sistólico, que es muy bajito en los recién nacidos por frecuencia cardíaca, es el gasto cardíaco. Pero el volumen sistólico no lo medimos en la práctica clínica cada rato. Entonces, esto determina el flujo, la perfusión a los distintos órganos. Por supuesto, la hemoglobina y el hematocrito que hablamos antes determinan el contenido de oxígeno junto con la saturación. Y como digo, la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. Que en un bebé enfermo y en un adulto, si yo salgo a correr, mi consumo de oxígeno cambia. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo se oxigenan los tejidos, que es muy complejo. Acá dice hemoglobina, saturación e índice de perfusión, de lo cual vamos a hablar en otra conferencia. Pero el tema es tratar de que lleguen suficiente oxígeno a los tejidos. Y se ha estado detrás de esto por muchos años, y ahora está llegando el futuro, digamos. Porque si no, opinábamos, ¿sí? También tiene que ver con la vasodilatación arterial o vasoconstricción arterial. La volemia, todos hablamos de la volemia y no medimos volemia en la práctica neonatal. Hablé antes un poquito de la presión venosa central.
Entonces, el tema, así como para introducir esto, es que hay que entregar suficiente oxígeno a los tejidos, minimizando la toxicidad del oxígeno, porque mucho oxígeno también es malo, y el estrés oxidativo. Obviamente, si estamos monitorizando algún tejido y se pone hipóxico el tejido, algo vamos a hacer. Pero también este monitor, como vamos a ver, nos ayuda para ver si hay mucho oxígeno en el tejido, que como sabemos daña. Y eso lo hemos estudiado y publicado desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo hacemos a monitorizar adecuadamente la oxigenación específicamente cerebral? Voy a hablar más que nada en esta conferencia, pero por supuesto la sistémica o la renal o la esplácnica o lo que sea. Entonces, aquí vemos esta cosa de la multidimensión. Por supuesto, el examen físico es necesario, monitorizar la presión arterial, si tienen ecografía, ecocardiografía se usa intermitentemente, auscultar, tal vez el electrocardiograma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si uno tiene monitores no invasivos, lo más exacto posible, nada es perfecto, ¿sí? Y puede medir, por ejemplo, la saturación y el índice de perfusión junto con la frecuencia cardíaca, y se empieza a acercar si tal vez los tejidos están o no sufriendo hipoxia. Pero, si uno puede contar con espectroscopía cercana al infrarrojo, mostrar ahí arriba con una saturación tisular de 67 y 65 en un hemisferio o el otro, NIRS, voy a usar esa palabra del inglés en la que se acepta, Near Infrared Spectroscopy, espectroscopía cercana al infrarrojo, es de lo que más vamos a hablar hoy. Entonces, con métodos ópticos basados en la espectroscopía cercana al infrarrojo, o NIRS, se puede monitorizar variables hemodinámicas en la práctica clínica al lado del bebé en forma continua y no invasiva. Y esto ya está publicado en adultos, para comenzar, en animales también, en cirugía cardiovascular, sobre todo en la parte neonatal y pediátrica, hay bastantes estudios al respecto, durante el uso de anestesia. La anestesia puede dañar el cerebro, ¿sí? Y por supuesto hay artículos en pediatría y en neonatología, pero hay muchos más por venir. Variables hemodinámicas. ¿Qué es la espectroscopía? ¿No? ¿Qué es? Era la pregunta. Es la dispersión de la luz en sus diferentes longitudes de onda, la dispersan para que luego pueda ser analizada. Lo más importante de la espectroscopía en este caso es la resolución espectral, espectroscopía. Y lo más fundamental de un espectroscopio es lo que dispersa, ¿sí? Lo que dispersa la luz. Se basa en principios ópticos, que tienen que ver con la refracción y con la interferencia que tienen esos haces de luz en atravesar, cómo se dispersan, más fácilmente, menos fácilmente. Entonces, en resumen, la espectroscopía, nosotros vamos a estudiar cercanas al infrarrojo, o infrarrojo cercano, como se quieran decir. Pero esta es la base, esta es una base física, con muchas fórmulas muy complejas, pero se han ido adaptando a que se pueda usar en forma no invasiva en un monitor. Entonces, dispersión de la luz, cómo se dispersa, tiene resolución espectral, valga la redundancia, y el asunto es cómo es el elemento dispersor. Y quisiera que se acuerden esto, porque cuando hablemos hacia el final de esta conferencia de los monitores que existen, hay que saber de qué se trata el equipo. Porque igual que con los saturómetros, un equipo de NIRS no es igual a otro. Tiene algoritmos distintos, tiene elementos dispersores distintos, tiene distancias entre los sensores, emisores de luz y receptores de luz. Y todo esto tiene que ver con la refracción. Y si un equipo tiene distinta refracción al otro, va a andar mejor o peor, según lo que sea. ¿Y cuánta interferencia hay con esos haces de luz? Entonces, estos son fundamentos básicos de la espectroscopía. La pureza espectral depende del sistema óptico que se utiliza. Y por eso es que los monitores son diferentes. También depende de las longitudes de onda, de eso también vamos a hablar. Y de la distancia, como les dije, la distancia entre los sensores, ¿sí? El emisor de luz, optodos se los llama, o el receptor de la luz. Y por supuesto de algoritmos, que cada equipo tiene su propio algoritmo. Hay alguna cosa básica entre todos, pero hay algunos que tienen patentados un algoritmo que otros no pueden tener. Un ejemplo, esto suena obviamente como es, complejo para nosotros, médicos, enfermeras, residentes, pero la longitud de onda, por ejemplo, si fuese de 200 nanómetros, ya le voy a mostrar que eso es bajo, y la resolución espectral es de 1 nanómetro, y todos pueden entender que se resuelven hasta 200 longitudes de onda a través del mismo espectro. Ahora, imagínense que hay monitores que tienen longitudes de onda, ya vamos a hablar de las longitudes de onda en más detalle, para entender qué es el NIRS,
y que tienen distinta resolución espectral. Y entonces no pueden resolver tantas longitudes de onda o cómo pasa la luz o dispersarla o que haya refracción. Son ejemplos de la física, y algo más voy a tener que decir de física. Fíjense, la espectroscopía infrarroja. Estos son avances maravillosos de la física. Acá ven el dibujito si es que se les está moviendo. Es una animación tridimensional del estiramiento simétrico de alguna de las moléculas que tenemos, ¿sí? Y se basa en la espectroscopía de absorción. Identifica y estudia sustancias químicas. Explota el hecho de que las moléculas absorben las frecuencias que son propias y características de su estructura. Y para eso sirve, entre otras cosas, la espectroscopía infrarroja. Ahora, los rayos infrarrojos o la radiación infrarroja es electromagnética, la radiación, y tiene más longitud de onda que la luz que ustedes y yo vemos. Infrarrojo tiene más longitud de onda y tiene menos longitud de onda que las de las microondas. Los rayos infrarrojos obviamente están por debajo, el casi infrarrojo está por debajo del infrarrojo, un poquito menos del infrarrojo. Esto es la radiación cercana al infrarrojo. Entonces es más corta la longitud de onda que el infrarrojo puro. Está situada entre la luz visible y el infrarrojo medio, porque hay cercano, medio y el infrarrojo, ¿sí? Y ahora, para recordar un número, la longitud de onda, cuando hablamos de rayos cercanos al infrarrojo, anda alrededor de los 800 nanómetros, pero es variable como ya les voy a mostrar. Pero obviamente es diferente, está situada entre la luz visible y el infrarrojo medio, y por supuesto es menos que el infrarrojo puro. El infrarrojo puro puede tener hasta más de 2000 de longitud de onda. Entonces, acá digo resumidísimo, y con esto mismo voy a terminar. El NIRS es una tecnología continua y no invasiva que mide la saturación de oxígeno tisular regional, y ahí ven algunas abreviaciones que voy a usar, variables, la C en este caso quiere decir cerebral, saturación de oxígeno regional cerebral. Es como un metaparámetro que, como les dije, está influenciado por muchísimos factores. ¿Cuánto oxígeno llega a un tejido? Es multidimensional. Como saben, la hemodinamia lo es. Entonces esto tiene que ver con la oxigenación, tiene que ver con la ventilación, tiene que ver con cómo está posicionada la cabeza, tiene que ver con la concentración de la hemoglobina. Y por supuesto cosas locales como el metabolismo, la perfusión regional, la distancia, como hablamos antes, entre el capilar y la cadena respiratoria, el capilar que cede oxígeno, quiero decir. Entonces, pero el NIRS ha ido permitiendo que cada vez podamos conocer más de esto. Entonces uno puede medir en muchos lugares, yo me voy a enfatizar, como dije, más nada en el cerebro, pero un valor normal de saturación de oxígeno regional sugiere, o casi seguro garantiza, que hay una adecuación entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. Nosotros no sabemos bien cuál es la entrega y cuál es el consumo, a menos que hagamos algunas cosas que algo breve voy a decir. Pero si la saturación de oxígeno regional está bien, hay un balance, una adecuación entre la cantidad que se entrega y el consumo. De nuevo, si yo salgo a correr con ustedes, vamos a consumir más oxígeno. Si yo no tengo la capacidad de adecuar, por ejemplo, mi frecuencia cardíaca, mi volumen sistólico, porque no voy a subir la hemoglobina cuando estoy corriendo, si no logro algo de vasodilatación y aumento de flujo a los órganos, consumo más oxígeno, sigo entregando oxígeno como estoy entregando en este momento, y por lo tanto mis tejidos van a estar hipóxicos. Esto es fisiología, esto es multidimensión, pero si yo puedo mirar mis tejidos, no la saturación periférica, no la SPO2, y esto, en los pacientes de alto riesgo, sin duda, ya se ha demostrado, y les voy a mostrar algunas cosas, porque el tiempo no va a alcanzar para todo lo que he publicado, que nos ayuda a optimizar la hemodinamia del recién nacido, el virus. Ahora, ¿por qué elegí el cerebro? Bueno, les voy a contar un poquito de algunas historias. Pero yo no sé si ustedes están de acuerdo. El cerebro humano es la cosa más maravillosa del mundo. No me voy a meter hoy aquí, pero se los voy a decir antes de que termine este curso. Y si no, vayan buscándolo. ¿Cuántas células hay en el cerebro? ¿Cuántas conexiones sinápticas se estiman, obviamente? Es un número incalculable. Tiene a la 10, 9, qué sé yo. Tiene una cantidad de ceros. Y la sinapsis. Y el asunto es que, como espero que estemos todos de acuerdo, que nuestro cerebro nos hace quienes somos.
asegurándonos nuestro desarrollo, nuestra personalidad, nuestra conciencia, el pensamiento abstracto, el pensamiento del arte, lo que quieran, pero nuestro cerebro nos hace quienes somos. El asunto es que los neonatos enfermos y sus familias nos confían este milagro, llamémosle, a los neonatólogos, los recién nacidos enfermos y sus familias, traen al niño a la unidad de cuidado intensivo neonatal, acá y adentro, y muchos de ellos no saben, pero nos han ido confiando la vida, por supuesto, pero este problema del cerebro y el impacto de nuestras prácticas en el cerebro. Entonces creo que si bien esto se busca hace décadas, tenemos que honrar esta confianza que los padres nos dan y que el recién nacido, si pudiese hablar, también nos da. Y entonces lograr que esta estructura única, el cerebro, se vaya de alta con el bebé sin daño o sin mal funcionamiento, lo máximo que sea posible. Y el NIRS cerebral nos va a ayudar a que esto cada vez se haga más realidad. Entonces, dijimos luz cercana al infrarrojo. Es emitida por todos, un sensor emitor, el otro que lo recibe, dos, que se colocan sobre la piel, en este caso la piel del cuero cabelludo. Penetra, esta luz cercana al infrarrojo penetra el cuero cabelludo, el huesito, etc. Y vuelve a aparecer el tema de la dispersión y la absorción. Y hay diversas capas de tejidos. Entonces, por supuesto que si hay edema, o si yo pongo el optodo mal, o si la distancia entre los optodos es muy grande, las cosas no van a leer bien. Por supuesto que no. Pero también hay monitores, que ya vamos a ver, que tienen más capacidad y más sensibilidad y más especificidad. El asunto es que esta luz que pasa puede evaluar los cambios de concentración de los cromóforos, o sea, los pigmentos, si quieren, que son la oxihemoglobina, la desoxihemoglobina y, por lo tanto, la hemoglobina total. Y esto, les dije que tenía que volver a la física, depende de una ley, la ley de Beer-Lambert, también tiene otro nombre, pero no importa, modificada. Y voy a tratar de ser breve, porque esto es complejo. Entonces, resumamos. Hay un detector y una fuente de luz. La fuente de luz tiene que pasar la piel, el cuero cabelludo, llegar al tejido, llegar al cerebro, si hay edema, si no hay edema, la distancia, etcétera, etcétera. Y están los óptodos detectores. Este es un esquema del NIRS. Esta es la ley el error de Beer-Lambert. Tiene que ver con la absorción de la luz y las propiedades del material atravesado. La intensidad de luz monocromática, que le cae en forma perpendicular, por ejemplo, en este caso a la cabecita, decrece exponencialmente con la concentración de la muestra. ¿Qué quiere decir? Cuanto más grueso sea el hueso, la piel está edematosa, o si hay más pigmentos, más cromóforos. Por eso, cuanto hay mayor concentración, hay mayor absorbancia de la luz. Y esto es lo que ayuda, con la ley de Beer-Lambert, a ir entendiendo este fenómeno, pero para el NIRS la ley esta fue modificada. Acá la tienen modificada y simplemente pongo estas 3 fotos ahí, porque primero que ni me atrevo a meterme en detalle a cómo es la ley de Beer-Lambert modificada. Pero básicamente lo que hace es meterse y ser la base de esta espectroscopía tisular que hablamos, con una onda continua. Un emitor continuo, invasivo, es la base, la ley de Beer-Lambert modificada. Acá tienen la fórmula para que la quiera. Está la ley de Lambert y la ley de Lambert o Beer-Lambert modificada. Entonces, esta ley modificada sostiene que el cambio en la atenuación de la luz es proporcional a los cambios en las concentraciones de cromóforos tisulares. Y ya hablamos cuáles son los cromóforos tisulares, ¿no? La oxihemoglobina y la desoxihemoglobina son distintos. Entonces se va atenuando la luz de una manera que es proporcional a los cambios de la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina o hemoglobina reducida o hemoglobina no saturada. A mayor concentración, mayor absorbancia de la luz. Entonces, en resumen, está la piel, están los huesos, está el tejido cerebral, hay una intensidad que entra, enviada por un optodo, pasa por el tejido, pasa por la hemoglobina reducida, la hemoglobina oxigenada, y hay otro optodo que mide la intensidad saliente de esa luz. Ahí pongo una distancia, 5 a 7 centímetros, estos son adultos, pero según los sensores del equipo que ustedes tengan, a veces esas cosas quedan muy limitadas. Entonces, la concentración de la sustancia, en este caso hemoglobina, oxihemoglobina, etc.,
puede ser deducida a partir de la cantidad de luz que se transmite. ¿Cuánto entró? Ahí está la fórmula de la ley de Lambert modificada. ¿Sí? Tiene que ver con cuánto entra, cuánto atraviesa y cuánto sale. Intensidad entrante, intensidad saliente. Y así, en esta base física, es como funcionan los NIRS. Ahora bien, la oxigenación tisular regional, abreviada en este caso, saturación de oxígeno regional, es un promedio ponderado de la saturación sanguínea arterial, capilar y venosa. Espero que este concepto quede claro. Esto no es igual a un saturómetro de los que usamos, que mide la señal arterial y mide la saturación arterial por medio del oxímetro de pulso, pero la que mide es la saturación arterial. El NIRS es un promedio ponderado. Y si ustedes se ponen a pensar, en la cabeza hay mucho más circulación venosa, digamos, que arterial, sobre todo en las partes superficiales. Entonces, nunca la saturación tisular regional va a ser 95-100, o no debería serlo. Vamos a ver cuándo esto puede pasar. Entonces, la saturación regional está determinada por la saturación de oxígeno, ¿verdad? Los volúmenes de sangre arterial y venosa, ¿verdad? El flujo sanguíneo cerebral. ¿De qué depende el flujo sanguíneo cerebral? Aquí entra toda la multidimensión de la que hablo. Y de la tasa metabólica cerebral que esté en ese momento. Me estoy refiriendo al cerebro. Si fuese el riñón, sería la tasa metabólica renal. Insisto con el contenido de sangre, porque si la hemoglobina es baja, la saturación SpO2, la del sensor común que usamos siempre, puede ser 100%. Pero si la hemoglobina es baja, nosotros podemos encontrar una oxigenación tisular baja, porque el contenido de oxígeno de la sangre es baja, aunque la PO2 sea normal o muy alta. ¿Se acuerdan que hay una fórmula? Concentración de hemoglobina por la saturación más el oxígeno disuelto, pero en general hemoglobina por saturación. Entonces, en este caso la saturación regional cerebral se correlaciona, y así empezó esto, con muestras de sangre venosos del bulbo yugular. La saturación yugular venosa por la saturación de la vena cava superior. No se correlaciona con la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial. Este concepto es clave. Puede haber saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial de 100%, como acabo de decir, o 96%, y puede haber hipoxia regional, en este caso cerebral. La saturación de oxígeno cerebral regional baja, aunque la saturación periférica sea normal. Y estos conceptos son importantes porque los estudios clínicos, si bien hay pocos en recién nacidos que tuvieron cirugía cardiovascular, se han hecho más que nada en animales y en adultos, en donde se usa mucho más el catéter yugular y arterial de la carótida también para endarterectomías y muchas cosas. Entonces así es como se ha ido validando el valor del NIRS y su correlación con la saturación yugular venosa. Así que piensen que si más o menos va con la saturación yugular venosa o de la vena cava superior, la saturación del NIRS va a andar alrededor del 60%. Ya vamos a ver los valores, no nos pongamos nerviosos. Entonces, hay otro concepto del cual yo no voy a hablar mucho, que es la extracción fraccional de oxígeno, en este caso el tejido cerebral. Se abrevia así en inglés, Cerebral Fractional Tissue Oxygen Extraction, extracción fraccional de oxígeno, en este caso cerebral. Y esto ayuda más a entender un poquito el metabolismo cerebral y ayuda más a poder evaluar clínicamente la entrega de oxígeno, la relación entre la entrega y el consumo. Y es una fórmula. Si ustedes pueden medir bien la saturación periférica y la saturación regional, RSCO2 cerebral, y dividirlo por la saturación periférica, más o menos tiene un estimado de la extracción de oxígeno. Guarden este concepto, extracción fraccional de oxígeno, porque hacia el final voy a tocar algunas cosas, sobre todo en los niños con encefalopatía hipóxico-isquémica y otras cosas. Entonces, pero el monitor NIRS lo que mide es lo que hablé. Esto es un cálculo. Mide la saturación regional cerebral, si estamos poniéndolos todos en el cerebro, la mide, como expliqué. Cromóforos, ley de Beer-Lambert, entra la luz, intensidad de la luz que entra, ingresa, y de la luz que sale. Y se va absorbiendo según la cantidad de tejido interpuesto y de los cromóforos. Entonces, para recordar, la extracción fraccional de oxígeno
es la proporción de oxígeno en sangre que un tejido toma del flujo de la sangre para mantener la función y su integridad morfológica. Si la extracción fraccional de oxígeno está muy alterada, por ejemplo, no se saca nada, no sale nada, no le saca oxígeno, ustedes entienden que o hay grave hipoxia o el tejido está muerto, no saca más oxígeno. Entonces, por eso es que la extracción fraccional de oxígeno, calculada con la formulita que les mencioné antes, refleja la eficiencia de cómo se utiliza el oxígeno que está en la sangre, cómo el tejido utiliza el oxígeno que está en la sangre. Y por lo tanto, habla esto un poquito más de qué está pasando hemodinámicamente. O sea, esto agregado con el NIRS y los valores de NIRS es útil. Varios investigadores lo reportan, lo evalúan, pero yo quisiera quedarme en el NIRS y en lo que hablamos de cromóforos y demás, primero porque es más simple y segundo porque clínicamente nos puede ayudar mucho. Por supuesto, el que quiera hacer estos cálculos también lo hará. Entonces, NIRS. El tejido biológico relativamente transparente a la luz infrarroja. Y acá, ¿se acuerdan que dije aproximadamente 800 nanómetros? Bueno, más o menos entre 650 y 900. El tejido facilita la penetración de la luz algunos centímetros abajo de donde ponen el octodo y dentro del tejido. Y lo iluminan, lo van iluminando. Y según cuánta luz salga, nos dice la hemoglobina reducida o hemoglobina oxigenada, como ven en esa diapositiva. Entonces, nosotros podemos estimar, evaluar las concentraciones cerebrales de hemoglobina oxigenada y hemoglobina reducida o desaturada o deoxigenada. Entonces, si aumenta la hemoglobina oxigenada y disminuye la hemoglobina desoxigenada o reducida, si aumenta la oxigenada y disminuye la reducida, cualquiera puede decir que ahí hay más oxígeno en el tejido. A la inversa, si disminuye la hemoglobina oxigenada y aumenta la hemoglobina reducida, hay menos oxigenación tisular. Pero el asunto es que esto lo podemos ver hoy en día en forma continua, no invasiva. Y entonces podemos detectar el impacto de situaciones hemodinámicas que a veces ni habíamos pensado. Entonces, tiene que ver con la espectroscopía, obviamente, esta que transmite luz. Para la cabeza, la reflectancia, el músculo, la piel, el cráneo. Y fíjense que insisto con esto del porcentaje de sangre venosa. Nunca puede haber una saturación tisular del 95 o 100%, excepto en alguna situación que vamos a hablar. Y, por ejemplo, algunas en las que no se extrae oxígeno, como acabo de decir, en donde la extracción fraccional es bajísima. Y puede ser que el tejido ya esté muy dañado o literalmente muerto. Repasemos que es similar en los estudios iniciales, ya se hicieron las correlaciones, a la saturación yugular venosa de oxígeno. Pero obviamente nadie pone catéteres yugulares en recién nacidos y pediatría tampoco para medir la saturación venosa. Utilice una luz cercana al infrarrojo, acuérdense que un número, 650 lo mínimo, 800 alrededor, promedio, 700 a 900. Recuerden que no es pulsátil, no puede extraer otras señales como hace un monitor que tiene la tecnología de extracción de señal, que extrae la señal arterial. Pero nos ayuda a saber la entrega y el consumo de oxígeno. Nos ayuda a evaluar la oxigenación tisular, en este caso cerebral. Entonces ahora voy a pasar algunos aspectos brevemente históricos en adultos y algo más en neonatos. Porque van a leer esto seguramente, van a hablar de esto, el índice de oxígeno tisular, el índice de oxigenación tisular, un índice. Entonces recuerden, esta espectroscopía es espacial, ¿sí? Esta resolución espectral que hace. Y en adultos se ha escrito bastante del índice de oxigenación tisular. Lo que pasa es que es un cálculo, es la proporción tisular de hemoglobina oxigenada a hemoglobina total. Espero que me sigan. Proporción tisular en el tejido de hemoglobina oxigenada a la hemoglobina total. ¿Qué es la hemoglobina total? La suma de la hemoglobina oxigenada más la hemoglobina reducida. Entonces, ¿qué proporción tiene la hemoglobina oxigenada en relación a la cantidad de hemoglobina oxigenada más hemoglobina reducida? A eso se lo ha llamado el índice de oxígeno tisular, de oxigenación tisular. Entonces, acá ven un estudio ya desde hace 14 años, 15 años, que encuentra en adultos
que se les hacía endarterectomía, ustedes saben los problemas de la arteria carótida y demás en adultos, la correlación significativa entre cambios de la velocidad del flujo en la arteria cerebral media, midieron con Doppler y todo lo demás, y el delta, el cambio, ¿sí? ¿Qué tenía y ahora qué tiene cuando hubo que clampear o ligar la carótida para realizar la endarterectomía? Y estos autores y otros en adultos encontraron que el delta, el cambio del índice de oxigenación tisular, o el índice de oxígeno tisular, está relacionado con el flujo de la arteria cerebral media. Y tiene sentido, ¿no? Si cae y yo tengo que clampear la carótida, y la cantidad de, le voy a volver a poner, la proporción tisular, la cantidad de hemoglobina oxigenada, si llega menos sangre, es menos, pero la cantidad de hemoglobina total sigue siendo la misma. Así que tiene sentido. Pero lo que quiero decir es que esto es con NIRS. Y la verdad es que si uno está mirando NIRS, en vez de estar midiendo el flujo de otra manera, metiendo flujímetros en las arterias o qué sé yo qué más, uno se da cuenta, digamos en este estudio, que empieza a caer el índice de oxigenación, algo está pasando. Mejor que no permitamos que esté muy diferente el delta, que no haya bajado de un valor a otro mucho menor. Y si no, hay que hacer algo en la clínica. Entonces pasemos al recién nacido. Insisto con los problemas del cuidado neonatal, la sobrevida ha mejorado muchísimo, las prácticas neonatales y el neurodesarrollo no se ha visto mejoras en los estudios con grandes pacientes incluidos, grandes números de recién nacidos, en que haya mejorado significativamente el neurodesarrollo como ha mejorado la sobrevida. Entonces, todos sabemos que hay riesgo de injuria cerebral. Lo que no nos gusta es pensar que nosotros tenemos algo que ver con esa injuria cerebral, pero definitivamente tenemos que ver, ¿sí? Otras cosas ya vienen con el recién nacido, pero el recién nacido enfermo, de golpe tiene, qué sé yo, PCO2 baja o PCO2 muy alta, y junto con eso tiene hipotermia, y además le había bajado el hematocrito, y nosotros le damos una droga media venenosa, y entonces se va afectando los programas de desarrollo cerebral. Y por eso hay que pensar en la neurounidad de cuidado intensivo neonatal y cada vez más pensar en esto y cada vez más enfocarnos en el cerebro. Nosotros empezamos a hacer esto hacia principios de este siglo y publicamos por primera vez en la literatura neonatal un resumen del impacto de las prácticas de cuidado intensivo neonatal en el cerebro en desarrollo. Pierre Gressens es un neurólogo neonatal que vive en París ahora, belga, pero bueno, que se vino a trabajar con nosotros por un tiempo, él es un investigador básico, pero realmente veíamos esto, eso es más de 20 años, salió publicado en el 2002, pero esto empezó antes. Entonces, el tema es que nosotros empezamos a pensar cómo, y otra gente también, por supuesto, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver qué efecto tienen los medicamentos, o el procedimiento, o intubar, y verlo en tiempo real? ¿Cómo hacemos? Nuestras prácticas, lo que nosotros hacemos. Si le damos no sé qué droga, le damos otra droga. Y si pudiésemos monitorizar continuamente el cerebro con una técnica lo más precisa posible, en forma continua y no invasiva, vamos a ser mejores clínicos. Entonces, les voy a decir algo del pasado y mucho más de hoy y del futuro. Nosotros conseguimos este monitor que ahí figuran, de Hamamatsu, y decidimos, por una serie de historias que tuvo este método o esta tecnología en Estados Unidos, y entonces el tema de qué podemos estudiar, porque como esto es complejo contar toda la historia, pero en Estados Unidos había una patente de otro señor y entonces no dejaban entrar, conseguimos esto para hacer investigación y por supuesto no queríamos modificar nada porque eran los principios de esta historia. En Europa ya había aparecido 1 o 2 estudios en neonatos. Entonces dijimos, todos los bebés se alimentan por gavage, una práctica clínica. Veamos qué pasa si le ponemos el NIRS en la cabecita, ahí está publicado, fíjense, en el 2003. Y mientras tanto, una enfermera, si le tiene que pasar la sonda de gavage, la va a pasar. Si ya el bebé la tenía puesta, la sondita nasogástrica, no se la va a pasar, pero lo va a alimentar. Veamos qué pasa. Ahora les voy a mostrar en breve esto, porque es historia, de alguna manera. Les voy a mostrar en breve, pero ahí abajo, si ustedes ven, dice ecocardiograma, dice hipocapnia y dice cambio de pañales. Claro, el monitor estaba puesto en la cabecita del bebé con autorización de los padres y demás,
pero no lo usábamos para tomar medidas clínicas, íbamos a ver qué pasaba, ¿sí? Descriptivo. Pero resulta que el bebé era prematuro y sospechábamos ductus. Viene un cardiólogo, le empieza a hacer un ecocardiograma. Cuando un cardiólogo o un técnico, quien sea, un neonatólogo, hace un ecocardiograma, le pone el sensor, el transductor, perdón, en el tórax al bebé pequeñito y empieza a apretar. Y después mira el monitor del ecocardiógrafo. Sí, no mira más al bebé. ¿Ustedes pensaron alguna vez que tal vez eso podría disminuir el gasto cardíaco o afectar la oxigenación cerebral? No era nuestra pregunta, pero acá ven 7 bebés, 7 recién nacidos pretérmino. Durante el eco, ustedes ven en rojo, a uno le baja un montón en esas unidades que tiene ese monitor que se llama Mandar Units, que hoy algunos lo siguen usando, pero nosotros no. Y luego, en ese rojo se recupera. Pero fíjense que hay algunos que bajan y siguen bajos por muchos minutos. O sea, esto empieza a confirmar que las prácticas neonatales no son inconsecuentes para el cerebro neonatal. Ahora, sin aburrirlos mucho, les voy a decir algo de la alimentación. En este estudio que está publicado, tenemos distintos periodos. OG quiere decir orogástrica, periodo 1, UG, y el de abajo, post-feed, quiere decir luego de la alimentación. Si ustedes se enfocan en la curva de la derecha, en el cuadrito de la derecha, con ese monitor que está ahí anotado, Nairo 200 de Hamamatsu, ustedes ven hemoglobina total, hemoglobina oxigenada, no miren el citocromo, y hemoglobina reducida. Y ven los distintos periodos, ¿sí? 10 minutos está alimentando, deja de alimentar, vuelve a alimentar, etc. Y ustedes ven que mi perrito es guardián, así que le debe estar subiendo el oxígeno en la cabecita. Y entonces, ustedes ven que la hemoglobina total ahí en el primer periodo aumenta. Y después van a buscar y dicen, ¿qué aumentó? Y buscan abajo hemoglobina reducida. Es bastante fácil pensar que si la oxigenada se mantiene más o menos y aumenta la reducida, quiere decir que hay desaturación, hay más desaturación, cae la oxigenación cerebral. Si ustedes miran los cuadritos acá, las barras, la blanquita dice aumento significativo, la otra dice disminución significativa, la gris, y la negra dice que no hay cambio significativo. Quiero enfatizar en este punto, porque cada vez que alguien publica algo se la pasa pensando en el valor de P, en la desviación estándar, y todo lo que quieran, la media, la mediana, y eso está en nuestro estudio. Pero nosotros consideramos de mucho más interés que si ustedes miren el primer cuadro a la izquierda, a ver si lo puedo señalar aquí, sí, si ustedes ven aquí, hay 8 niños cuya hemoglobina oxigenada en el periodo 1 les aumentó en forma significativa. Pero hay 5 que les bajó marcadamente y hay 2 que no hubo cambios. Sigamos tomando la oxigenada, pero en cualquiera pueden ver, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo sacar la media, el promedio de lo que pasa, pero a estos 8 bebés algo les está pasando, y a estos 4 o 5, perdón, les está pasando algo muy diferente. Y por eso es que monitorizar individualmente, con esto y con otras cosas también, con la presión arterial, con la saturación, con lo que sea, el cuidado individualizado para el cerebro va a ser mucho mejor. Yo voy a ver qué le pasa al bebé según lo que yo hago. Si ustedes o una enfermera estuviese cuidando a un bebé de estos 5, que ve que al pasarle la sonda, por ejemplo, cae la saturación bruscamente y lo va a hacer un poquito más calmadamente, ¿no creen? Esto nos permite ver cosas que no estamos viendo en la práctica clínica cotidiana. Después nos fuimos a conejos, porque tampoco íbamos a evaluar dosis de dopamina en recién nacidos, insisto, por varios de los motivos. Bueno, estos son conejitos. Y el punto que quiero decir de este estudio, que también está publicado un año o 2 después, y queríamos ver qué efectos, si algunos, en estos animales, tenían las dosis diferentes de dopamina en la hemodinamia cerebral. También estudiamos los receptores de dopamina, pero con eso no lo voy a aburrir, tisular y demás. Pero la hemodinamia cerebral, la oxigenación cerebral con diferentes dosis de dopamina. Y antes de mostrar los resultados, ¿ustedes saben lo que le hace la dopamina a la oxigenación cerebral? Y capaz que algo leyeron, ¿no? Pero si tienen un monitor que se los dice, y ustedes están dando X dosis de dopamina, y la presión arterial es normal, pero la saturación no es muy buena, y la hemoglobina, y ustedes suben la dosis de dopamina, y ven que el cerebro se oxigena mejor, ¿qué hacen? A la inversa. Si la suben y ven que desatura el cerebro, ¿qué hacen? Entonces, más allá de lo que se escribe y las dosis que se escriben, y esto es el primer estudio que hay de dosis de dopamina en animales, obviamente. Estos son los receptores de dopamina, no
los voy a aburrir con esto, pero está publicado también. Pero miren que pasa más o menos lo mismo. Tomemos el ejemplo del cuadro de arriba, hemoglobina oxigenada. Si ustedes ven, hay 4 grupos. El grupo A con rombito, el grupo B con un círculo, rombito, círculo, el grupo C con un triángulo y el grupo D con otro triángulo. Y ahora los llevo abajo. El grupo A tiene 0,5 microgramos kilo-minuto de dopamina, dosis baja. El grupo B tiene 1 miligramo por kilo por minuto de dopamina, dosis baja. El grupo C tiene 5 microgramos, dosis que mucha gente utiliza. ¿Sí? No empiezan con 2. Y el grupo D, y tuvimos que decidir por muchos motivos, tiene dosis alta de dopamina. Pero ustedes fíjense que en estos animalitos, la oxigenación, que no tenían shock, ¿no? Por supuesto, la dopamina estaban sanitos, los conejitos. La dosis del grupo D, en el grupo D es 50 microgramos kilo-minuto, ocasiona un marcado descenso de la oxigenación cerebral. Pero, oh sorpresa, la dosis de 5 microgramos por kilo-minuto en conejos recién nacidos normales también lo ocasiona. Después le das tiempo que se recupere, le suspende la dopamina, que es lo bueno, y se mejora. Entonces yo digo, ¿no creen que nos va a ayudar, sobre todo a los más jóvenes, a titular drogas mucho mejor? Si yo afecto negativamente la oxigenación cerebral, ¿qué me importa cómo mejoró la presión arterial o el pH o el lactato? Si yo veo esto, y algo que tengo que hacer en la clínica, y en un paciente, capaz que mejora la oxigenación cerebral. Con 0,1 y 1 microgramo kilo-minuto, no hubo impacto en estos conejitos. Y así podemos ver, de nuevo, cuidado individualizado. Y el problema es que la sobrevida neonatal ha mejorado muchísimo, por suerte, pero el problema es que la calidad de vida a largo plazo no. ¿Sí? Entonces tienen que seguir habiendo innovaciones para el cerebro, para mejorar la calidad de los cuidados y disminuir las alteraciones en el neurodesarrollo. Muchos estudios de seguimiento a largo plazo en los chiquitos, más chiquitos, más pequeñitos, y se pueden mirar de distintos pesos, en cuidado intensivo natal, que son sobrevivientes. El deterioro natal de moderado a severo es alto, pero el asunto es que no ha cambiado, prácticamente no ha bajado. Yo leí un buen estudio de 2 centros que muestra que algo ha bajado, pero la inmensa mayoría muestran que más o menos siguen igual. Por lo tanto, algo hay que hacer. Y esto es lo que publicamos en ese estudio que le mostraba con Gressens, ¿sí? La semana de edad postconcepcional y cómo va cambiando el cerebro. Los programas de desarrollo del cerebro, que no tienen nada que ver con la leucomalacia periventricular o la hemorragia intracraniana, son muy distintos a distintas edades gestacionales. ¿Sí? Y si el bebé nace con 25 semanas y tiene cierto grado de desarrollo, la astrocitogénesis está baja, tiene que aumentar, luego tiene que empezar a bajar, la oligodendrogénesis, el crecimiento de las dendritas y axonal tiene que seguir sin interrupción, la sinapsis, que les hablé de cuántas hay en el cerebro, y la apoptosis, la muerte necesaria de neuronas, la muerte programada. Son muy distintos a distintas edades gestacionales y postconcepcionales si el bebé nace prematuro. Por lo tanto, no es lo mismo un bebé de 26 semanas que uno de 36. Todos lo sabemos, pero para el cerebro es clave esto. Entonces, yo lo puedo monitorizar y voy a hacer las cosas mejor. Entonces, hablé del NIRS, nadie dice ESIR, pero sería como se pondría más o menos, pero es espectroscopía de rayos casi infrarrojos, sensores optodos que reciben emisión de luz, medimos la saturación regional, si tiene una C es cerebral, saturación de oxígeno regional cerebral, ahí tiene muchas maneras de expresarse, pero estas son las que se usan frecuentemente. Y yo a lo largo de la conferencia, y hacia el final, le voy a hablar de unos índices y de un monitor que se ha patentado, ahí debería tener la marca R, marca registrada, que se llama O3. Los ingenieros de Máximo, esta compañía, lo llaman O3 en vez de O2, O3. Y le voy a hablar de eso. Y del índice de perfusión va a estar en otra conferencia, cómo nos ayuda para la oxigenación cerebral. Entonces el futuro está aquí. Fíjense acá, no muestro ya los patrones de los programas del desarrollo, pero estos son parte del desarrollo. Uy, el perro se enojó. No le gusta mi conferencia, espero que a ustedes sí. En realidad lo hago a propósito para que se despierten. Bueno, acá estamos multidimensión. Voy a seguir insistiendo con esto, ¿sí? Pero estamos basados en el final. ¿Cómo encontramos qué es lo que está pasando en algún órgano, en este caso el cerebro?
Entonces, ventaja de la monitorización continua en USIN, al lado de la camita del enfermo, sin dolor, sin quemaduras, continua, no con resonadores ni con qué sé yo cuántas cosas y cuántos estudios que han demostrado estas cosas, pero que no se pueden hacer fácilmente y menos en forma continua. Entonces, fíjense una práctica de por qué esto es útil. El procedimiento INSURE, de lo que tanto se ha hablado y a lo que tanto me he opuesto y sigo opuesto. Porque yo entiendo que uno puede intubar, dar una droga y sacar el tubo. Y si después hay que volver a intubar, y todos hablamos que lo que hay que hacer es no intubar en la medida de lo posible, pero a este lo intubamos. Le sacamos el tubo porque creemos que hay que sacar el tubo. Insure quiere decir intubar, surfactante y extubar, y en inglés quiere decir algo como seguro, sobre todo se escribe con E. Pero esto no es seguro. Fíjense, desde el primer estudio, cuando esto pasa, del grupo de Van Bell, que hay más baja saturación cerebral y más alta extracción de oxígeno. Pocos minutos después de la administración de opioides, que le daban opioides antes de intubar, porque claro, como no es de urgencia, opioides. Entonces, con la práctica de Insure más opioides, y sin opioides, hay creo que 4 estudios, es lo mismo. Si hay que volverlo a intubar al bebé, la saturación de oxígeno cae, más alta la extracción fraccional de oxígeno. Pero la preocupación más grande, además de esto, que uno lo ve, ellos le metieron el electroencefalograma de amplitud, y quedó anormal en estos bebés hasta 24 horas después. Y esta práctica, ¿ustedes creen que no tendrá algo que ver con algunos puntos del seguimiento anormal en los recién nacidos prematuros? Seguro. Entonces, ¿cuáles son los valores normales para el cerebro? Les pido que tengan paciencia, porque casualmente yo les dije hoy, les dije el pasado, les dije más o menos el pasado más reciente. El asunto fue que cuando se describen por primera vez, y este es uno de los motivos por los cuales esto no se ha usado mucho en la práctica clínica neonatal, es que el objetivo más o menos que no baje de 55, recuerden, tiene que ser como la yugular, sin saturación, 55, que no baje, y que no suba de 85. Pero estos estudios se hicieron con un monitor que se llama INPOS, con sensores para adultos. Y si ustedes son neonatólogos, trabajan con recién nacidos, enfermeros neonatólogos residentes, ustedes saben que eso ya está pidiendo que haya errores. Y es por eso que no se han aceptado muy bien. La ventaja que tienen estos monitores también es lo que aquí se llama la carga de alarma. Entonces ahí arriba se ve en la columna, en el gráfico, perdón, de la derecha, que acá subió de 80 y se queda. ¿Cuál es la carga de alarma hiperóxica y cuál es la carga de alarma hipóxica? Entonces, esto sirve, pero toda la gente siempre quiere saber lo que es normal y les garantizo que todavía estamos en veremos. Y yo les voy a hablar de las tendencias y les voy a hablar de cómo si alguien tiene 75 y le baja 58, aunque 58 sea descrito como normal, algo le está pasando al bebé. Me lo muestra individualmente que algo distinto le está pasando. Y viceversa. Si estaba en 46% y yo hago algo que pienso que va a ser efectivo y sube a 72, y mi práctica ha tenido beneficios para ese bebé. Ahora, este estudio es interesante para todos nosotros, porque lo que hizo Mulsberger, el autor que lleva adelante varios de estos estudios en Austria, este tiene algunos años, 4 o 5, y randomizó, aleatorizó 60 recién nacidos prematuros, menos de 34 semanas. Y tenían que ir a la reanimación, y lo que hizo es aleatorizar al grupo que cuidaba a los niños, y a un grupo les permitió ver el NIRS. Les permitía ver mientras cuidaban al recién nacido. Y a otro grupo le puso el NIRS, pero no se lo dejaba ver a los clínicos, igual que ustedes no lo ven porque no lo tienen. O ellos tampoco lo tenían en forma rutinaria. Simplemente el punto que me muestra este estudio es que la carga de hipoxia cerebral, ellos estaban y siguen muy preocupados con la hipoxia cerebral. Yo también, pero a mí me preocupa la hiperoxia también, la hiperoxia cerebral que la causamos nosotros. Fíjense que de los 30 que podían ver, los médicos y enfermeras del equipo de reanimación, que podían ver el NIRS, fíjense que la carga de hipoxia cerebral o de alarma por hipoxia es significativamente menor que si no lo podés ver. Entonces nosotros tenemos un saturómetro, le ponemos saturómetro, no le demos 100% de oxígeno, no le demos oxígeno de menos, pero la realidad es que si yo puedo mirar qué le está pasando al cerebro con un monitor relativamente estable, y voy a cambiar mi práctica clínica, porque la respuesta de estos médicos, o los que reanimaban, es que le subieron más el oxígeno y mantuvieron, en cuanto empezaban a ver que empezaba a haber un poquito de hipoxia cerebral, miraban las curvas,
las curvas de Dawson y todo lo demás para no dar de más, para no dar de menos, aquí arriba, pero mirando el monitor aleatorizado tuvieron esos recién nacidos mucho menos carga de hipoxia. Y es importante esto, ¿no? En los primeros 10-15 minutos de vida. Después estudiaron nacidos por cesárea, bebés recién nacidos por cesárea, que requerían apoyo respiratorio y que no alcanzaron saturación periférica de 80. Y miraban el cerebro, la RCSTO2. Y lo que vieron, y de ahí viene la cosa clínica que se está recomendando, es que si la saturación no alcanza 80 a los 5 minutos en los recién nacidos pretérminos, hay un elevado riesgo, pero no todos, pero un elevado riesgo. Hay más proporción de bebés con baja saturación cerebral, pero no todos. Tampoco se puede concluir que si tienen 76 le tenés que subir el oxígeno, pero el punto en la clínica, mientras uno no pueda mirar la saturación del cerebro, es decir, que a los 5 minutos estos prematuritos deberían tener por lo menos 80. Por supuesto, no 100% porque eso es hiperoxia. Bueno, esto más o menos lo resume, así que voy a saltearlo. Y acá viene cómo se viene acercando todo esto. Esto es del 2017, a la gente le gusta Cochrane y las revisiones, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, esta revisión, que es, insisto, de hace ya ahora 3 años y medio, ellos muestran que con los NIRS que habían existido hasta ese momento, la reproducibilidad es muy baja y que era muy difícil describir realmente los valores estándar de oxigenación. En forma de decir, todos tienen que tener este valor o entre este valor y este valor. Esta conclusión de estos autores en recién nacidos prematuros basado en todos los estudios que hay. Y acá está el resumen, la reproducibilidad no es buena hasta ese momento. Algunos estudios, como les dije, decían que los valores normales pueden ser 60, 75, otros 55, 80, pero hasta ese momento no estaban definidos ni validados. Es complejo este tema, es complejo. Y acá viene el sesgo sistemático entre sensores de cada monitor. Estos son publicaciones. La literatura está disponible. Este Niro 300 es uno como que usamos nosotros de Hamamatsu y este es otro, Inbos. Y en este caso compararon Inbos y Niro 300 y otro caso Inbos con otro que se llama Foresight. Ahí tienen ya 3 marcas. Muestran una diferencia creciente en la estimación de la saturación tisular cerebral de oxígeno cuanto más baja va siendo el oxígeno, cuanto más nos acercamos a la hipoxia. No hipoxemia, hipoxia tisular. Entonces empiezan a haber más diferencias cuando la saturación es más baja. Pero lo que muestra es que tienen distintos sensores y distintos optodos. Y luego, algunos miembros de ese grupo, está por salir otro estudio de ellos, pero fíjense la revista Neurophotonics. Yo entiendo que los clínicos no leemos mucho eso. Pero bueno, por lo que yo hago, lo leo, conozco a los autores, etc. Acá les muestro de nuevo el Niro, si quieren, otro más nuevo, el TRS de Hamamatsu, el Equinox, que es de Noni, Estados Unidos, y el Foresight, que también es de Estados Unidos. Fíjense lo que se llama en inglés Limits of Agreement, límites de acuerdo. ¿Cuánto acuerdo tienen entre ellos? Bueno, la diferencia es tremenda. No se olviden que si los límites de acuerdo son alrededor del 5% y ustedes empiezan a sacar, quiere decir que por lo menos 20% de las veces entre el debido estándar y todo lo demás no coinciden. Así que si es más o menos 13%, imagínense, no es lo mismo un monitor que otro. Y después evaluaron la repetibilidad de los diferentes monitores. Y esta desviación estándar, en este caso, si toman los que les dije recién, el Inbos, el Nonin, el Foresight, varía entre 3 y 5%. Dentro del mismo paciente y por supuesto comparando uno con el otro. Así que esto es preocupante. Entonces, ellos concluyen en el 2018 que los niveles de repetibilidad pueden ser el factor más importante de la escasa capacidad que tiene el NIRS para estimar las saturaciones de las muestras de sangre. Quiero decir, las muestras de sangre yugular, no se hace, ¿no es cierto? No la saturación arterial. La escasa posibilidad de repetir y que más o menos no haya un gran desvío estándar entre el uno y el otro, un desvío de valor, ellos concluyen que probablemente sea uno de los factores más importantes dentro de estos monitores estudiados. Y el tema es que ellos se cuestionan
si realmente se necesita más estudio de validación en animales, en adultos, en ECMO, en circulación extracorpórea, en cirugía cardiovascular, o en realidad es hora de que haya otros enfoques, porque esto ya está demostrado que son distintos. Entonces, muchos estamos de acuerdo que es hora, o fue hora, o sigue siendo la hora, de que haya otros enfoques para que esto se pueda usar con más predicción, si quieren, en recién nacidos por lo menos. Entonces, por eso es que la conferencia, si el futuro es ahora, el futuro está aquí, depende de lo que vayamos a hacer hoy, ¿sí? Hoy es el futuro, como quieran. Pero nosotros vamos a determinar en la práctica clínica qué hacemos para ese futuro. Y lo que hagamos va a ser el futuro en la unidad que ustedes trabajen, en la que yo trabajo, para los recién nacidos que ustedes cuidan o los que yo cuido. Entonces, el resumen. Existen diferencias entre los dispositivos disponibles. Diferentes dispositivos utilizan diferentes algoritmos, etc. Las diferencias en los valores medidos de la saturación cerebral, las diferencias son de hasta el 10%, por lo menos pasada la transición feto-neonatal. La reproducibilidad no es óptima y los valores estándar, como les dije, no están claramente definidos, pero uno puede seguir. El asunto es que esta compañía desarrolla el primer dispositivo combinado que permite medir simultáneamente la oxigenación cerebral o de otro lugar con NIRS junto con la saturación, la frecuencia cardíaca y el índice de perfusión. Esto se llama oximetría regional O3 y puede medir con la renal o la esplácnica y tiene diferencias importantes. Acá tienen un estudio. Comparó al Equinox que les mencioné antes con el O3. Y fíjense la diferencia en mediana. No es muy diferente. Pero el desvío estándar es del 4%. Y el límite de acuerdo, traducido al español, los límites de acuerdo son del 26%. O sea, hay un desacuerdo muy profundo, ¿sí? Entonces, el acuerdo o desacuerdo clínico, el acuerdo probablemente no es aceptable. No son intercambiables en la práctica clínica. No lo son. Y acá tienen la figura. Cualquiera que pueda mirar esto se da cuenta que el límite de acuerdo es malo. El estudio es muy complejo y tiene muchas más figuras, ¿sí? Pero estos dos, ellos lo compararon porque estos tienen 4 longitudes de onda. Los monitores que les mencioné antes tienen 2 y hubo uno con 3, pero no está más en el mercado. Entonces, 4 longitudes de onda, si se acuerdan todo lo que había al principio de espectroscopía y demás, es diferente. Además, los sensores son diferentes. La distancia entre los optodos que emiten y detectan la luz, la profundidad dentro del tejido y el algoritmo son diferentes, porque no son iguales estos monitores. Y acá les aviso algo que ha sido, les informo, perdón, algo que ha sido probado hace muy poco por el FDA y en Europa. Este sensor neonatal, seguir usando sensores a medias de pediátricos, de adultos, pero el FDA, a raíz de todas las confusiones que ha habido, este es el monitor mostrando la saturación normal, 67 y 65, me refiero a saturación regional cerebral de oxígeno. El FDA, igual que ha hecho otras cosas con los saturómetros comunes, habla de una medida que ellos quieren que estos monitores la reporten, que es una medida de especificación de la precisión o exactitud, si quieren, que se la llama en inglés Accuracy Root Mean Square, ARMS, A-R-M-S, que es más o menos traducido la raíz cuadrada media de la exactitud. Y la fórmula está ahí, ¿sí? El sesgo y la precisión. El asunto es que ellos están diciendo qué valor hay. Este monitor tiene una exactitud de especificación de la tendencia de este ARMS, de la raíz cuadrada media de la exactitud, que es lo que pide el FDA, del 3% en pacientes neonatales. No hay otro monitor que lo haya alcanzado y algunos están trabajando para ver qué puede pasar porque el FDA requiere de que haya, a raíz de todos los estudios que les mencioné o el resumen de Cochrane, que haya una precisión, una exactitud un poquito más aceptable por los clínicos. Si no, no sabemos bien qué hacer. Entonces, acuérdense, ARMS, si van a comprar un monitor, pregunten si el ARMS lo hicieron, no lo hicieron, si está aprobado, si el sensor es neonatal, etc. Esto que les menciono acá es de ese O3 que les dije. Ahora bien, acá a la derecha ustedes ven un montón de monitores y muestro el de Masi. Tienen diferencias en calibración, les dije el número de longitudes de onda, si pueden o no medir el índice de perfusión y la saturación simultáneamente. Y todo esto es de importancia clínica, seguro que lo es. Pero, aparte de haberles mencionado a ustedes el problema de los sensores de adultos,
El tema es que si estos todos se ponen mal, como el de la imagen esta, y ocupan vasos muy grandes, ¿sí? Ustedes saben todo lo que hay adentro, sobre todo el seno venoso y demás. El asunto es que los fotones, los cromóforos, etcétera, pueden ser arrastrados. Entonces, el flujo sanguíneo, si está más o menos bien, la circulación venosa está más o menos bien, te puede estar llevando esto rápidamente y se pierde la calidad de la señal. Entonces, el tipo de sensor que sea neonatal y la colocación de los sensores son claves también, además de la tecnología de los equipos y los algoritmos, para medir lo más acertadamente posible. Entonces, nueva generación, 4 longitudes de onda. La distancia entre los emisores y los detectores. Penetra más. El algoritmo tiene esto y acá vienen los índices que les dije que iba a hablar. Estos índices no existen en otros monitores y son, acá ustedes ven hemoglobina oxigenada, acá la I es de índice y este signo, como saben, el símbolo es delta. O sea que es el delta del índice de la hemoglobina oxigenada, el delta del índice de la hemoglobina reducida y el delta del índice de la hemoglobina cerebral, en este caso, o total, que es la suma de la reducida más la oxigenada. No hay nada nuevo ahí. Pero el delta es algo que te va mostrando cómo está cambiando esto, cómo está cambiando. Por eso el valor absoluto, insisto, si 70 es normal y 52% fuese normal, pero en este bebé tiene 70 y le empiezan a pasar cosas que si lo bajan 50 deja de ser normal, algo está pasando y viceversa. Con este índice se puede ver mejor eso. Son nuevos estos índices. Ahí están arriba, el delta índice de la hemoglobina oxigenada, reducida y toda la hemoglobina. Entonces, estos están disponibles en este monitor O3 y nosotros podemos ver la contribución relativa de cada componente. ¿Sí? La saturación regional tiene que ver con el delta, en este caso, de la hemoglobina oxigenada, con la cantidad y la cantidad cambiante de hemoglobina oxigenada, y de la reducida. Espero que me sigan. Si hay mucho más hemoglobina reducida, aunque haya suficiente cantidad de hemoglobina oxigenada, y yo me doy cuenta que la saturación regional va a ser más baja, y que la contribución viene por este gran aumento de la hemoglobina reducida. Si me siguen hasta aquí, piensen en qué condición, si ustedes tienen un monitor de estos en la cabecita del bebé y empieza a mostrar una desaturación cerebral o un grave descenso de la desaturación cerebral, y miran, ahora voy a mostrar unos dibujos, miran y ven que lo que ha aumentado es el delta, si es que tienen este monitor, o si no en otro, la hemoglobina reducida. ¿Qué pasó? Para que sea aguda. Y es muy simple, ¿no? Si hay éxtasis venoso, si yo, por ejemplo, uso mal el respirador, presión media en la vena alta, disminuyo el retorno venoso yugular y éxtasis venoso. Puede estar aumentando la presión intracraneal también, pero va a haber más hemoglobina reducida porque el flujo ahí es menor. Si flexiono mucho la cabecita, lo movieron, lo dieron vuelta y desatura la cabeza, y desatura el tejido cerebral, perdón, lo voy a volver a posicionar al bebé como corresponde. Entonces, si yo veo que el problema está en la hemoglobina reducida, que va en aumento, y tomo medidas que son distintas a que si el problema fuese que baja la hemoglobina oxigenada. Pura fisiología. Y acá viene. La saturación cerebral regional es la medida de la oxigenación tisular. Esto es inmodificable. Así es. La saturación regional con cualquier monitor, esta es la medida de oxigenación tisular, más o menos, menos exacta, más exacta. Pero el delta del índice de hemoglobina oxigenada refleja los cambios de esa hemoglobina en el cálculo que hace el equipo para decirte la saturación, la oxigenación tisular. Y lo mismo pasa con el delta de la hemoglobina reducida. De nuevo, la saturación regional cerebral es la medida de oxigenación tisular. El delta total cerebral, C quiere decir cerebral, si quieren le ponen la T, refleja los cambios de la suma, insisto, la hemoglobina total es la suma de la hemoglobina oxigenada y de la hemoglobina reducida. El delta CHB, ahí está la fórmula, pero yo les pido que piensen, si la oxigenación, esta RSCO2, empieza a subir, y ustedes ven que el delta de la hemoglobina, del índice de hemoglobina oxigenada, sube, y es bastante claro lo que está pasando. Es bastante claro. Ahora imagínense que la hemoglobina total empieza a aumentar,
la hemoglobina total empieza a aumentar, y las dos están aumentando. Pero mejora la saturación, la oxigenación tisular. De nuevo, entiendo que los ejemplos, algunos voy a tener y algunos voy a hacer a lo largo del curso. Pero lo primero que hay que pensar es qué pasó. ¿Le aumentó el flujo? ¿O le aumentó la hemoglobina? Porque de nuevo esto es multidimensional. Entonces yo quiero que la oxigenación cerebral sea adecuada, y si es baja, quiero enterarme por qué es baja. Porque aumentó la reducida, o en este caso el delta, a lo largo del tiempo, o porque bajó la oxigenada, o ambos, y las causas son diferentes, y los tratamientos van a ser diferentes. Entonces, la delta total refleja el cambio en el volumen total de sangre cerebral. Recuerden que el NIRS no mide flujo. Si ustedes toman la extracción fraccional de oxígeno, uno puede empezar a asociarlo a algo, el flujo, pero no con el NIRS así, ¿sí? Esto, si aumenta mucho la hemoglobina total, o el delta en este caso, del índice de la hemoglobina total, es que el volumen sanguíneo está aumentando, como les dije, y puede estar aumentando porque disminuyó el retorno venoso cerebral. Y acá está, la reducida, la hemoglobina reducida, obviamente es el componente venoso. Cambia el volumen sanguíneo venoso cerebral, aumenta la hipoxia, hay obstrucción venosa, hay congestión, hay mal uso del respirador, hay mucha vasoconstricción, hay muchas cosas. Y si el cambio está en la oxigenada, el índice de la hemoglobina oxigenada, obviamente esto habla del componente arterial. Y esto sí que puede relacionarse con flujo sanguíneo, más flujo sanguíneo, hiperemia, vasodilatación, hemoglobina, etc. Y por supuesto, la más común en la neonatología es que alguien le subió demasiado el oxígeno al niño, innecesariamente. Entonces aquí tienen un ejemplo. Aquí lo viene midiendo, fíjense que este bebé tiene alrededor de 70, 72, ¿sí? Va pasando el tiempo, estos son los delta índices, y abajo, en rojo pongo el delta de la oxigenada, en azul la reducida, y en verde el total, que es la suma de los dos. Entonces fíjense que este bebé empieza, alguien lo está mirando, la enfermera te llama, vos lo estás mirando, empieza a bajar, a bajar, a bajar, y 60, alguna gente dice, bueno, es normal todavía, sí, pero este es un descenso importante. Y a la vez, cuando uno ve este 60, en este bebé, ve que el delta de la hemoglobina reducida ha aumentado marcadamente. ¿Qué está pasando acá? Habría que interpretarlo. Pero acá lo que está cambiando es algo en la circulación venosa, como dije antes, ¿sí? La circulación venosa. Cambio en el volumen sanguíneo venoso cerebral, aumento de la hipoxia, obstrucción venosa, congestión, mal uso del respirador, neumotórax, etcétera, lo que sea. Está aumentando, hay desaturación cerebral, por suerte no muy severa, pero marcadamente, fíjense que va de 72 a 60, mucho, en poco tiempo. Y el delta te muestra esto, el delta de la reducida. Por supuesto que si aumenta la reducida y se queda igual la oxigenada, la hemoglobina total sube. Digo, esto no es ninguna ciencia. Por lo tanto, está aumentando el volumen que queda en la sangre, el volumen de sangre, que queda en el cerebro. Ahora fíjense, este bebé llegó a un punto que alguien se puso nervioso. Y ahora ustedes ven que hay un aumento en la hemoglobina, en el delta de la hemoglobina oxigenada, en el delta del índice de la hemoglobina oxigenada que tiene este monitor O3. Muy bien, ¿por qué habrá subido esto? Bueno, yo lo sé, porque conozco lo que pasa, pero lo primero que la gente hace es subir el oxígeno. Y acá el tratamiento no es subir el oxígeno. Porque fíjense lo que pasa, luego se hacen otras cosas, que era la posición de la cabeza, entonces esto empieza a bajar, ¿sí? La reducida vuelve a quedar normal, vuelve a bajar el índice de hemoglobina oxigenada, porque se va bajando el oxígeno. Pero fíjense que aquí, cuando se sube el oxígeno, este bebé, poco, yo entiendo que se sigue la raya, y la raya, y la raya, pero llegó a 80. Y para este bebé será normal 80. ¿Por qué hacer un rebote en la cabeza de un valor que se está acercando a la hipoxia, o que para este bebé es hipoxia relativa, y por dar oxígeno cuando no es el tratamiento, para mejorar esto, el tratamiento era mejorar la circulación venosa, se pasa? De nuevo, todos sabemos los llamados hipoxia, hiperoxia, reperfusión, y acá lo vemos en el monitor, y por lo tanto vamos a dejar de hacerlo, que lo podemos ver. Muy bien, este es un estudio que hemos iniciado con alguna de la gente que maneja el PASIVEN del PROSIVEN, en 2 centros de República Argentina, y acá ven un bebito que nos mira. Acá están los índices, es complejo, pero los tenés, ¿sí? El sensor cerebral total, la reducida, la oxigenada,
segundo, etcétera. Y acá está el monitor. Fíjense, este bebé desatura. Como les dije, mide todo junto, ¿no? Desatura un poquito. Tenía 92, pero 88 puede ser normal. La frecuencia cardíaca prácticamente se mantiene. El índice de perfusión se mantuvo exactamente, índice de perfusión, que es normal, valor de 0,78 para un bebito así. Y miren la oxigenación cerebral. Es normal, ¿no es cierto? Que vamos a decir que es más o menos normal. Entonces, si a un bebé le baja la saturación a 88 por un ratito, tenía 92, 93, le baja a 88, y la frecuencia cardíaca normal, y el índice de perfusión se mantiene, y por sobre todas las cosas, los delta índices de oxigenación cerebral, de hemoglobina oxigenada, hemoglobina reducida, los delta, se mantienen. ¿Y para qué subir el oxígeno? No le hace falta. Espero que quede claro. Este estudio está en marcha y lo que vamos a tratar de mostrar es el efecto de prácticas neonatales con este nuevo monitor, de las prácticas in vivo, de muchas prácticas que casi con seguridad, si se repiten y se repiten, dañan los programas del desarrollo cerebral, del programa de desarrollo cerebral. Pero recordemos, cuando medimos la saturación, cuando hay saturación baja, como en este ejemplo, 87, 82, la oxigenación cerebral puede ser normal, como se muestra en el esquema de la izquierda. Y a la vez, con saturación normal o alta, un poquito alta, la oxigenación cerebral puede ser muy baja, muy baja. Perfusión, anemia, hipocarbia por vasoconstricción cerebral. Les dije, la posición de la cabeza, el neumotórax, por aumento de los índices de hemoglobina reducida. Entonces, esto, saturación normal o alta, no garantiza oxigenación cerebral adecuada, y a la inversa, saturación baja no quiere decir que hay hipoxia cerebral. Siempre. Y acá es el display, no importa, este es el lado derecho de la cabecita, ahí están los índices abajo, midiendo los dos lados. Ya van a ver a lo largo del curso que es conveniente medir los dos lados, porque por lo menos uno puede entender si llega a haber una diferencia de un hemisferio con el otro, qué puede estar pasando. Les hablé del doctor García Alex, él está ya ha iniciado un estudio complementando varias de las cosas que él ya ha hecho antes en relación a la encefalopatía hipóxico-isquémica, y tal vez él vaya mencionando algo a lo largo de este curso. Entonces, el asunto es que esta oxigenación cerebral NIRS nos va a ayudar, y va a ayudar más a los más jóvenes que a mí, a la evaluación continua no invasiva de lo que hacemos nosotros. Y estos autores, que los ven ahí abajo, usaron una frase en inglés que yo se les estoy copiando, que dice: el futuro se ve brillante. Y la verdad que sí. Porque en vez de tanto hablar de tantas cosas, vamos y miramos el cerebro, pensamos fisiológicamente a qué se puede ver, lo tratamos adecuadamente al órgano ahí final, importante para ser una persona distinta, enferma, con alteración en el neurodesarrollo o no, y lo vamos a lograr mejor que hasta ahora. Entonces, por debajo del 50%, la saturación, por eso la gente quiere normales, y normales, te vuelvo a repetir, tendencia. Por debajo del 50%, o una disminución del 20%, recuerden, de 75 pasó a 60, el 20% de 75 es alrededor de 16, o 15, no sé, y se fue, disminuyó mucho, disminuyó el 20% del valor basal, y estos son factores desencadenantes importantes para que pensemos qué hay que hacer. ¿Sí? Un valor bajo, algunos dicen debajo del 55, yo me quedo con 50 por ahora, pero recuerden que no hay valores de referencia exactamente establecidos, como uno dice, la hemoglobina al nacer, cuánto tiene que ser y tiene un rango. Pero hay una variable. Y sobre todo, recuerden los sensores de neonatos, el monitor que mida bien. Recuerden que no son clínicamente intercambiables estos monitores, y que si se van a meter a hacer esto en la clínica, averigüen del equipo que le quieren vender qué saben de todo lo que yo les dije y que les informan de todo lo que yo les dije. Entonces, adquirir y resolver espacialmente el espectro, ¿sí? La reflexión espectral, muy distinta. Había de 2 y 3 longitudes de onda, ya les dije, este no es más, este tiene 4. Y el Equanax también, pero hay diferencias. Entonces, pertenece a la nueva generación, tiene índices, ¿sí? 4 longitudes de onda. Insisto, ¿esto en quién se va a usar? Y tal vez en la reanimación de bebés enfermos, en bebés muy enfermos con asistencia respiratoria y en otras situaciones.
que ya voy a hablar enseguida. Acá tienen una. En este caso, este bebé tiene también un electroencefalograma de amplitud. Había tenido una anemia severa, desprendimiento de placenta pobre. Primer día de vida. Miren dónde anda la saturación, aquí arriba en azul. La saturación cerebral es supranormal, excepto cuando hay convulsiones importantes que baja a valores aceptables, pero eso es porque algo está pasando. El problema es que esta saturación supranormal, se sabe de hace tiempo, que o es porque el cerebro ya está muy afectado, entonces no extrae mucho oxígeno, o porque estamos usando demasiado oxígeno y hay hiperoxia cerebral, lo que es altamente nocivo en la encefalopatía hipoxidoisquémica. Entonces, todo eso que hemos estudiado, y mucha gente ha estudiado en animales y demás, lo vamos a poder ver en bebés. Porque si las convulsiones aquí bajan la actividad eléctrica, bajan la saturación a valores normales, quiere decir que el cerebro todavía no está muerto. Piensen, si yo tengo un bebé con grave asfixia, anemia severa y asfixia, desprendimiento placentario y anemia encima, hay que corregir la anemia, por supuesto, ¿no? Y no dar oxígeno, pero no mantener una hiperoxia cerebral si uno puede, lo que es nocivo. Acá viene encefalopatía hipoxidoisquémica. Este bebé tuvo una saturación cerebral de 75%. En un tiempito hay un aumento brusco y sostenido de la saturación cerebral a 95%. Recuerden que mide el NIRS. El aumento de esta saturación cerebral se puede explicar por una falla energética secundaria poco después de la lesión primaria. Y sin duda, como venimos diciendo, el consumo reducido del oxígeno por el tejido cerebral conduce a un patrón de saturación cerebral elevada. Ahora, el patrón de saturación cerebral elevada puede deberse a otras causas. Pero si esto fuese así, este bebé está gravemente enfermo y no le va a ir muy bien, porque tiene una grave falla energética. Pero esto hasta podría ayudar a ver qué pasa en bebés con encefalopatía hipoxidoisquémica grave, su evolución clínica en las primeras horas o días, y aún con el uso que cada vez más se va popularizando de la hipotermia. Entonces, fíjense este bebé. Este tiene monitorización cerebral y de nuevo tiene el electroencefalograma de amplitud, pero no nos fijemos. Este bebé está en hipotermia. Y ustedes fíjense la saturación cerebral arriba, en verdecito, que es alrededor de 95. Bueno, podemos decir que como esto no cambia, el electroencefalograma es bastante, de amplitud bastante anormal, y este bebé tal vez tiene grave daño cerebral. Ahora, si uno empieza a ver respuestas a la hipotermia y ve que algo de esto mejora, bienvenido sea. Pero lo primero que hay que hacer es pensar si nosotros no estamos haciendo algo dando oxígeno de más innecesariamente, más allá de lo que sea la saturación periférica. Entonces, la saturación mayor y la extracción de oxígeno, como dije, menor en un grupo de bebés, no muy grande, pero bien publicado hace ya 7 años, si la saturación es mayor, como el que acabo de mencionar, tisular, cerebral, y la extracción de oxígeno es menor, el resultado es peor. Y el doctor García Alix recientemente también mira esto. Cuidado con el oxígeno y la hiperoxemia del cerebro, ¿sí? Miremos la saturación cerebral en los bebés con encefalopatía hipoxidoisquémica o en cualquiera, pero en este caso el grupo del doctor García Alix publicó de que no hay variabilidad en la oximetría cerebral y si esa tendencia está presente, el resultado es mucho peor. Este estudio es mucho más reciente que el que acabo de mostrar. Entonces, la escasa variabilidad y la supranormal se asocian con peor severidad y resultados neurológicos. Ahora bien, les dije que si quieren, miren la extracción fraccional de oxígeno. Mírenla en el sentido que hagan la fórmula. Yo no quiero confundir con esto, pero realmente está disponible. Si uno conoce la saturación periférica y la saturación regional y hace una cuenta, tiene el valor de la extracción fraccional de oxígeno del tejido cerebral. Y eso habla de la relación entre el equilibrio, entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. Pero esto es bastante claro, ¿sí? Uno mira este valor, la saturación regional, y con este monitor de Root, uno mira la oxigenada, el delta índice de hemoglobina oxigenada, el delta índice de hemoglobina reducida y cambia el manejo. Ahora bien, tengo que decir esto por algo que voy a decir de la cabeza también.
uno puede medir la saturación de oxígeno renal. Le pongo una R. Tiene que poner el sensor donde corresponde, en el flanco posterior, debajo del margen costal, por encima de la cresta ilíaca. Suelen ser más altos que las saturaciones cerebrales. Pero, como ustedes pueden imaginar inmediatamente, porque siempre hemos hablado de esto, si hay un compromiso de flujo sanguíneo sistémico, hay vasoconstricción renal, entonces son sensibles al compromiso hemodinámico, si quieren, medirlo a nivel renal. Fíjense, sepsis y shock en un neonato, Esto es en un neonato. Cae la saturación renal, pero se mantiene la presión arterial normal. Esto hasta va a ayudar en esto. En este caso, se medía la renal con la cerebral. Como les dije, con este monitor se puede medir simultáneamente en dos lugares. Entonces empieza a caer la saturación renal y luego de varios minutos, 40 minutos en este caso, empieza a descender la saturación cerebral. Pero descendió marcadamente. Acá nadie tiene duda de que esto es serio. Pero lo que empezó a sugerir algo es que, pese a que la presión arterial es normal, empieza a disminuir el flujo, la oxigenación regional renal. Entonces, la desaturación somática o renal fue un indicador temprano del shock. Y la desaturación cerebral, que obviamente el riñón nos importa, pero el cerebro nos importa más, puede persistir hasta que se maneje la estabilidad. Y acá lo ven. La verde es la renal, ¿sí? La presión media es 32, la saturación de oxígeno, por suerte, cerebral andaba bien, empieza a caer la renal, y de golpe, que cae mucho, ¡boom!, cae la saturación del cerebro. Obviamente, hay tratamientos para el shock sepsis, en este caso, solución fisiológica e inotrópicos, y el cerebro puede recuperar bastante más rápidamente que el riñón y volver a valores adecuados como tenía antes. Entonces, la posibilidad de detectar, midiendo la renal en pacientes que están sépticos, por ejemplo, que uno sospecha que ya están entrando en un estado de shock, aunque la presión arterial normal, de nuevo la multidimensión, la presión arterial media sea normal, aunque sea así, empieza a caer la renal y ¡boom!, en algún momento cae la cerebral. Entonces, ¿para qué sirve la espectroscopía? Para ayudarnos en la clínica. Muestra la ultrasonografía o ecografía Doppler en niños pretérmino con ductus arterioso permeable. Y básicamente este estudio, que es muy, muy reciente, permite decir si este ductus es hemodinámicamente significativo y tiene impacto en la oxigenación cerebral. Entonces, a mí no me va a importar si viene un ecocardiografista o alguien me discute cuánto mide el ductus. Si yo miro el cerebro en un bebé con ductus y el cerebro tenía una oxigenación X hasta hace 10 horas, o el delta de estos índices de oxigenación se empieza a alterar y la oxigenación cerebral se empieza a alterar, y algo tengo que hacer. Tengo que tratar el ductus, diga quien diga lo que quiera decir. Entonces, en este caso, síndrome de dificultad respiratoria, perdón, está abreviado en inglés, está con CPAP, pero el segundo día de vida la oxigenación cerebral cae. No es anormal, pero baja el 15%. Y el día 3 cae la cerebral, y se le había puesto el renal también, y fíjense, la cerebral anda en 50. Bueno, alguien podría decir anormal, sí, pero cae. Se hace un eco y el eco muestra un ductus. Y en este caso, los clínicos dicen, si esto ha caído, el ductus tiene que ver con esta disminución de la oxigenación cerebral, por lo tanto es hemodinámica. Se le dio indometacina y el día 5 la saturación cerebral aumenta al rango normal, y acá está el dibujito. La saturación renal en verde, la cerebral en azul, ustedes ven la rayita que se mantiene, empieza a bajar, ¡boom! Baja, y también bajó la renal, ¿sí? Como dije. Tratamiento con indometacina, si miran la flecha azul, vuelve a andar en 65, 72. Así que esto es claro, podemos ver con una ventaja. Entonces, esto es de este estudio de este señor, Varian, que salió también hace muy poquito, porque dice que el NIRS nos permite nuestro entender de la fisiología y lo que está pasando en los recién nacidos, y que esto es útil en recién nacidos muy enfermos, para tomar tendencias sobre todo. Suministro, entrega, consumo de oxígeno, saturación, oxigenación tisular, ¿sí? Y podemos combinarla con la somática. Yo enfaticé mucho más en la cerebral,
que es donde creo que hay que actuar, pero no niego lo otro. ¿Sí? Sobre todo que esto significa impactos hemodinámicos que existen y tratamientos que pueden mejorar la hemodinamia mirando el resultado en el cerebro. Muy bien, perfusión renal, les dije algo, perfusión mesentérica. Ahí uno también puede hacer la extracción fraccionada de oxígeno tisular, ¿sí? O fraccional, como quieran. Y esto, como les dije, refleja un poco la perfusión y ya les di la fórmula antes. En este caso es somática, en el otro caso era cerebral. ¿Sí? Entonces, hay artículos de revisión que van a estar disponibles para ustedes, algunos muy recientes, y las direcciones futuras. Un solo estudio reciente de España, de hecho, de la oximetría esplácnica, y encuentran diferencias significativas en la saturación tisular esplácnica mesentérica en recién nacidos que habían tenido fallo placentario moderado o grave, y aquellos que tuvieron el Doppler prenatal normal o escasamente, muy poquito alterado. Ustedes saben que en muchos lugares se hace Doppler prenatal normal si hay restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, cuando viene anormal el resultado del Doppler, uno puede decir, uy, qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, pero si yo puedo medir la oxigenación mesentérica, esplácnica, intestinal, como la quieran llamar, y encuentro que un grupo tiene 42, que ya saben que está bajito, ¿no? Y el otro tiene 71. A este bebé que tiene 42 lo voy a tratar distinto que al que tiene 71, tenga como haya tenido el Doppler. Porque se han tomado muchas decisiones basadas en el Doppler prenatal. Sin embargo, este estudio muestra lo que fisiológicamente uno puede entender claramente, pero se dividen los bebés. El grupo 1, el grupo 2, y acá tienen los 3 primeros días. ¿Sí? Estos se mantuvieron mal por 3 días y luego mejoraron. Por lo tanto, un clínico puede decir a estos bebés, y la verdad que no habría riesgo en darle de comer o en darle, iniciar alimentación, estimulación trófica y luego aumentar los volúmenes. Y en este sí, probablemente haya. Tienen algunos de ellos, sobre todo si estoy midiendo individualmente, miren la gran variabilidad, la gran dispersión. Por eso es que medir en un bebé y mirar la tendencia es clave. Entonces a este no le doy hasta que empiece a mejorar la oxigenación de los tejidos. Entonces, esta revisión, también muy reciente, en inglés dice que el NIRS abdominal es una herramienta muy útil en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Es una revisión sistemática muy buena. Hay estudios en marcha que nos van a seguir dando información, el doctor García Alex y un grupo multicéntrico en encefalopatía hipoxisquémica. El de Austria, como les dije, de Ursberger, está mirando más que nada, pero ya ha introducido otras cosas, a la transición feto-neonatal. Y como les dije, en Argentina, en 2 centros, el impacto de las prácticas clínicas en el cerebro. Entonces, ¿qué beneficios? Diversas causas de insuficiencia respiratoria, intervenciones, medicamentos, la anemia, si transfundimos mejora, no mejora, ¿para qué transfundimos, no transfundimos? No lo transfundas, dejarlo de transfundir. Y no, pero si tiene una hemoglobina relativamente baja y no oxigena bien el cerebro, hay que aumentar el contenido de oxígeno. Entonces se va a acabar muchas de las discusiones que muchas veces existen. Les hablé del ductus hemodinámicamente significativo, ni que hablar del estrés y del dolor. Yo creo que si nosotros vemos caer la saturación tisular cerebral cuando hacemos un pinchazo o hacemos algo, lo vamos a dejar de hacer. Hablé de septicemia y shock, hablé muy poquito de cirugía, pneumonía diafragmática, cirugía cardiovascular, por supuesto, apneas. A ver, tengo que tratar esta apnea. No, son 5 episodios, no está mal. Un momento. Si en los 5 episodios hay una grave desaturación cerebral, mejor que hagamos algo. Si no la hay, no. Entonces, en resumen, la oxigenación es muy compleja, muchísimas cosas que no medimos, que no tenemos idea, pero hoy podemos empezar a evaluar el órgano final, en este caso el cerebro, y todos los multidimensiones y los multifactores que operan para que pueda haber normoxia tisular, hipoxia tisular o hiperoxia tisular. Recuerden que las drogas y muchas otras cosas impactan el desarrollo y que poder mirar si esto le afectó el oxígeno o no, como acabo de decir, a una simple apnea, pero varios episodios. Y la gente se pregunta, y estoy seguro que ustedes también, pero ¿hasta cuándo dejas que desature? ¿Y cuántas veces por día? ¿Y cuánto dura la desaturación que medimos? Y yo la verdad que podría contestar esa pregunta más o menos. Pero si tengo un bebé que tiene esto y le estoy midiendo la oxigenación tisular cerebral, y no voy a dejar que baje a cada rato su oxigenación tisular cerebral. Entonces,
La multidimensión es compleja, todo esto interactúa uno con otro, falla uno y está muy bien el otro, o no compensa el otro de esta multifactorial, y puede haber hipoxia cerebral y puede haber insuficiente entrega de oxígeno a los tejidos. Como dijimos, en otra conferencia vamos a hablar de la combinación, hemoglobina, saturación, índice de perfusión, presión arterial, etc. Entonces, en la clínica siempre hemos sostenido más o menos lo mismo. Tratemos de evitar hipocamia, hipercamia, hipercalcemia, hipoglucemia, hipomagnesemia, que no haya una alta resistencia vascular, que no haya gran vasoconstricción, que no haya gran vasodilatación, transporte de oxígeno. Pero todo esto es fácil decirlo. Disminuir el consumo de oxígeno, recuerden que esto es importante. Si el monitor está mostrando algo de borderline o límite, valores bajos, relativamente bajos, de saturación cerebral, y lo que hay que hacer es bajar el consumo de oxígeno. ¿Y cómo se baja el consumo de oxígeno? Sin pincharlo, sin hacer ruido, sin tocarlo, sin golpear, que es hablar alrededor del bebé, calmadito. ¿Cómo se llama eso? Sedación no farmacológica. No empezar a dar drogas, pero en algunos casos hay que darlas, ¿sí? Para bajar el consumo de oxígeno. Entonces podemos medir la saturación, el índice de perfusión, la hemoglobina, el gasto cardíaco a veces, en forma intermitente. Todo esto hay que tenerlo presente, pero digo que si estamos mirando qué está pasando ahí en el cerebro, nos vamos a dar cuenta mejor de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer porque puede impactar negativamente al cerebro en desarrollo. Entonces, como les dije al principio, NIRS es una tecnología continua y no invasiva que mide la oxidación tisular regional. La cerebral y las periféricas han sido bastante bien validadas y más en los últimos 2 años con estas nuevas generaciones de monitores. Es un metaparámetro que está influenciado por un montón de cosas, pero yo miro qué pasa ahí y trato de interpretar si tengo que hacer algo mejor, como por ejemplo bajar el consumo de oxígeno o, por ejemplo, dar una dosis adecuada de dopamina y no exceder que genere vasoconstricción cerebral y hipoxia cerebral. En donde se mida, el valor normal sugiere una adecuación entre la entrega y el consumo. Pero garantidamente, si tenemos el monitor en forma continuada, nos va a permitir mejor cuidar las alteraciones hemodinámicas y de oxigenación en el recién nacido. Y si esto es así, el cerebro va a sufrir menos. Y si el cerebro sufre menos, ojalá que en el futuro los datos de seguimiento muestren que hubo un descenso en las alteraciones neurológicas a largo plazo. Entonces espero haber completado el objetivo de esta presentación. Todo es bueno, no se olviden de la palabra multidimensión, porque mientras ustedes